En el año 2025, Sofía Vergara sigue siendo uno de los nombres más resonantes en el universo del entretenimiento mundial. Conocida en todos los rincones del planeta, gracias a su papel inolvidable en Modern Family, la actriz barranquillera se ha consolidado no solo como una de las latinas más influyentes en Hollywood, sino también como un ícono de estilo, riqueza y poder mediático. Hoy, a sus 53 años, se le ve más imponente que nunca, instalada en una vida donde los lujos no son simple capricho, sino parte del paisaje cotidiano que ella misma ha construido a lo largo de décadas de trabajo y visión empresarial. Pero ¿cómo llegó Sofía a este punto, a esa cima reservada solo para unos pocos privilegiados? Su mansión en Beverly Hills, adquirida por más de $26 millones, no es solo una casa, es una declaración de grandeza. Techos altísimos, paredes revestidas de mármol italiano, ventanales que dejan entrar la luz dorada de California y un jardín inmenso con piscina que parece sacado de una película. Cada rincón refleja no solo el éxito, sino también la personalidad vibrante de Sofía. Una mujer que nunca olvidó sus raíces caribeñas, pero que aprendió a moverse con naturalidad entre alfombras rojas y contratos millonarios. Dentro de esas paredes se esconden colecciones de arte moderno, muebles de diseñador europeo y hasta un vestidor que, según quienes han tenido acceso, parece más una boutique privada que un simple armario. En su garaje reposan máquinas que simbolizan poder y elegancia. Un Bentley Continental GT de color perla, un Maserati Levante personalizado y, como joya de la corona, un Ferrari Roma rojo que Sofía considera su juguete favorito. Y no se trata solo de autos de lujo para mostrar, sino de pasiones personales que ella conduce con la misma seguridad con la que domina los escenarios televisivos. Cada vehículo representa un capítulo de su vida, un recordatorio de que la niña de Barranquilla que soñaba con conquistar el mundo lo logró con creces. Pero el lujo de Sofía Vergara no se detiene en casas y autos. Su guardarropa es un desfile interminable de marcas de alta costura. Chanel, Dior, Versace, Valentino. Cuando aparece en eventos internacionales, sus selecciones de moda marcan tendencias y ocupan portadas en las revistas más prestigiosas. Los zapatos Louboutin, las carteras Hermès y los collares de diamantes Cartier se han convertido en símbolos inseparables de su imagen pública. Sin embargo, detrás de cada vestido y cada joya existe una estrategia. Sofía sabe que la moda no es solo estética, sino también negocio, influencia y poder de negociación en una industria donde la imagen lo es todo. Comparada con otras celebridades de Hollywood, la historia de Sofía resulta aún más fascinante. Mientras muchas estrellas nacieron en cuna de oro o crecieron rodeadas de contactos privilegiados, ella salió de Colombia con la valentía de quien sabe que la vida no regala nada. Su fortuna, estimada en más de $200 millones, supera incluso la de varios colegas norteamericanos que han trabajado el doble de tiempo en la industria. Entonces surge la gran pregunta: ¿de dónde viene realmente toda esa riqueza? La respuesta, como en toda buena historia, no es simple. Sí, Sofía fue una de las actrices mejor pagadas de la televisión estadounidense durante más de una década, cobrando cifras astronómicas por episodio en Modern Family. Pero allí no termina la ecuación. Su instinto empresarial la llevó a firmar contratos millonarios con marcas internacionales de cosméticos, ropa interior y productos de belleza. Su imagen, marcada por esa mezcla irresistible de glamour latino y carisma natural, se convirtió en un imán para la publicidad. De hecho, durante años fue la mujer mejor pagada de la televisión gracias a esa combinación perfecta de actuación y marketing. Más allá de las cámaras, Sofía también supo diversificar sus ingresos. Inversiones en bienes raíces, participación en empresas de moda
negocios en la industria del café colombiano y hasta acuerdos estratégicos con plataformas de streaming. No se conformó con ser actriz, decidió ser empresaria, y ese detalle es quizás el que la diferencia de otras celebridades. Mientras muchas dependen únicamente de su fama momentánea, Sofía construyó un imperio que sigue generando ganancias incluso cuando ella no aparece frente a las cámaras. Pero, en medio de todo este esplendor, surgen interrogantes inevitables. ¿Qué se esconde detrás de las sonrisas perfectas y los vestidos brillantes? ¿Sofía Vergara es simplemente una actriz que supo aprovechar sus oportunidades? ¿O hay en su historia un secreto que explica su ascenso meteórico? ¿Cómo logró mantener su relevancia durante tanto tiempo en una industria que constantemente reemplaza rostros y olvida trayectorias? Su vida, llena de luces, mansiones, autos y diamantes, parece un cuento de hadas moderno. Sin embargo, cada capítulo de su historia invita a mirar más allá del lujo. Porque, al final, lo que más intriga no es el tamaño de su casa o el valor de sus joyas, sino la pregunta que todos nos hacemos: ¿quién es realmente Sofía Vergara? ¿Y de dónde proviene el poder oculto de su fortuna? Detrás de los muros de mármol y los vestidos de alta costura, la vida de Sofía Vergara esconde cicatrices que no siempre aparecen en las entrevistas televisivas ni en las portadas brillantes de las revistas. Porque antes de la fama, antes de las mansiones en Los Ángeles y los contratos millonarios en Hollywood, estuvo la niña de Barranquilla que creció en medio de una realidad mucho más dura de lo que sus seguidores pueden imaginar. Sofía fue criada en una familia tradicional colombiana, donde el calor del Caribe se mezclaba con los desafíos de la cotidianidad. Desde pequeña mostró una belleza que llamaba la atención, pero esa misma belleza se convirtió en un peso en un entorno donde la seguridad y el respeto no siempre estaban garantizados. En varias ocasiones, Sofía confesó que haber crecido siendo la bonita le generó situaciones incómodas, incluso dolorosas, donde la mirada de los demás no siempre fue inocente. Aquellos episodios, sumados a la presión social de una sociedad conservadora, dejaron marcas profundas en su forma de entender la confianza y la vulnerabilidad. El golpe más duro llegó en los años 90, cuando su hermano mayor, Rafael, fue asesinado en Colombia durante un intento de secuestro. Ese hecho, brutal e inesperado, quebró la estructura emocional de la familia Vergara. Sofía, que en ese momento ya había comenzado a abrirse camino en el modelaje y la televisión, sintió que la vida la enfrentaba de golpe a la fragilidad de la existencia. El dolor de perder a un hermano en circunstancias violentas se convirtió en una herida silenciosa que la acompañó durante años, influyendo en su carácter y en su decisión de buscar un futuro lejos de su país natal. Como si el destino insistiera en probar su fortaleza, Sofía enfrentó también batallas de salud. En el año 2000 fue diagnosticada con cáncer de tiroides, una noticia que la dejó paralizada en un momento donde apenas comenzaba a ganar terreno en Estados Unidos. El miedo a perder la voz, su herramienta de trabajo y la posibilidad real de que su carrera terminara antes de despegar fueron fantasmas que la atormentaron en silencio. Sin embargo, con una disciplina férrea y un tratamiento riguroso, logró superar la enfermedad. Hoy, ella misma suele contar que aquella etapa le enseñó a no dar nada por sentado y a valorar cada segundo como un regalo. Estos episodios no solo marcaron su biografía, moldearon su personalidad. Detrás de la sonrisa contagiosa y el acento que la hizo inolvidable en la televisión norteamericana, hay una mujer que aprendió a desconfiar, a medir sus pasos y a construir muros emocionales para protegerse. Las tragedias del pasado le enseñaron a no depender emocionalmente de nadie y a buscar en el trabajo y en la independencia económica la seguridad que la vida le había arrebatado demasiado pronto. Pero lo que hace de Sofía Vergara un personaje aún más fascinante
es la forma en que transformó ese dolor en combustible. En lugar de dejarse consumir por el resentimiento, canalizó su energía en el crecimiento personal y profesional. El traslado a Estados Unidos fue mucho más que una oportunidad laboral. Fue un proceso de huida, de reconstrucción y de renacimiento. Allí encontró no solo la posibilidad de convertirse en actriz, sino también el espacio para sanar. Su camino hacia la sanación no fue inmediato. Durante años convivió con recuerdos que la perseguían, noches de insomnio y la presión de demostrar que era mucho más que un rostro bonito con acento latino. Poco a poco, con terapia, con apoyo de seres queridos y con su propia determinación, aprendió a aceptar que las heridas no desaparecen, pero sí pueden convertirse en lecciones. Hoy habla abiertamente del cáncer de tiroides y de la violencia que se llevó a su hermano, no como un acto de debilidad, sino como una forma de inspirar a quienes enfrentan luchas similares. El éxito, en su caso, no fue un bálsamo automático, pero sí una herramienta. Cada contrato firmado, cada premio recibido y cada portada de revista representaban una victoria personal contra aquellos momentos donde el dolor parecía invencible. El lujo que la rodea en 2025, sus casas, sus autos, sus joyas, no es solo un símbolo de poder económico, sino también una coraza construida a pulso, ladrillo a ladrillo, para recordarse a sí misma que pudo transformar el sufrimiento en abundancia. Hoy, cuando se la ve paseando por Los Ángeles con una sonrisa impecable y vestidos que cuestan lo mismo que una casa en Barranquilla, pocos imaginan las batallas que libró para llegar hasta ahí. Y, sin embargo, esa es la esencia de Sofía Vergara. Una mujer que supo convertir la tragedia en motor, la enfermedad en oportunidad y la pérdida en fortaleza. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Hasta qué punto su vida de lujo es una celebración de su éxito? ¿O un refugio para seguir curando heridas que nunca terminan de cerrar? El destino parecía querer llevar a Sofía Vergara por el camino de la música, como a varios miembros de su familia que soñaban con escenarios, canciones y micrófonos. Sin embargo, ella, con esa mezcla de intuición y rebeldía que la caracteriza, decidió tomar otra ruta. No sería cantante ni compositora. Su voz y su carisma no estarían al servicio de melodías, sino de cámaras, contratos y un instinto empresarial que pronto se revelaría como su verdadero don. Desde joven comprendió que el espectáculo podía ser mucho más que un escenario. Podía convertirse en un negocio. El salto a la televisión en Colombia fue su primera gran apuesta. Como presentadora y modelo, Sofía deslumbraba con una naturalidad que no se podía fingir. Esa presencia magnética la convirtió rápidamente en una figura querida por el público latinoamericano. Pero al mismo tiempo, comenzaron los cuestionamientos. Hubo quienes la criticaron por vender una imagen demasiado sensual, demasiado osada para la época y la cultura conservadora que aún dominaba parte de la sociedad colombiana. Incluso en su propia familia, algunas voces le reprochaban que expusiera su belleza como principal carta de presentación. Sofía, sin embargo, tenía claro que esa era solo la puerta de entrada. Detrás de la sonrisa, había una mujer que pensaba en contratos, inversiones y oportunidades a largo plazo. Cuando llegó a Estados Unidos, el reto fue aún mayor. El público anglosajón, acostumbrado a encasillar a los latinos en roles estereotipados, la recibió con cierta desconfianza. La colombiana con acento gracioso era la etiqueta con la que muchos intentaban reducirla. Y aunque esa etiqueta le abrió las puertas en Modern Family, donde su personaje Gloria Delgado Pritchett se volvió icónico, también la enfrentó a críticas de quienes la acusaban de reforzar estereotipos culturales. Sofía no se quedó callada. Defendió su trabajo con el argumento de que Gloria era mucho más que un cliché.
Era un personaje lleno de matices que mostraba la fuerza, el humor y la complejidad de una mujer latina en Estados Unidos. No fue la única polémica. Cuando decidió expandirse al mundo empresarial, algunos la señalaron de aprovechar su fama para lanzar marcas de ropa interior, perfumes y productos de belleza. Otros, incluso dentro del círculo cercano, dudaban de que ella tuviera la visión suficiente para sostener negocios más allá de su nombre. Pero Sofía, como siempre, dejó que los resultados hablaran. Sus colaboraciones con grandes cadenas de retail en Estados Unidos fueron un éxito rotundo, generando millones en ventas y demostrando que no era una improvisada, sino una estratega nata. En el terreno de la televisión de realidad y los concursos, también dejó huella. Como jurado en programas de talento, su presencia era mucho más que decorativa. Aportaba carisma, humor y una perspectiva única que la conectaba tanto con los concursantes como con el público. Ese rol le permitió mostrarse no solo como actriz, sino como mujer de negocios que entendía el valor de la exposición mediática. Cada aparición era cuidadosamente pensada. Sofía sabía cuándo ser divertida, cuándo ser crítica y cuándo dejar caer una frase memorable que se viralizaría al instante. Los logros se fueron acumulando. Años consecutivos como la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense, contratos publicitarios que la posicionaron como embajadora de marcas globales y un lugar asegurado en la lista de las mujeres latinas más influyentes del planeta. Pero quizá lo más importante fue la forma en que supo transformar las críticas en combustible. Las acusaciones de superficialidad la empujaron a diversificar sus inversiones. Los cuestionamientos sobre su acento la llevaron a abrazarlo con orgullo, hasta convertirlo en parte de su sello. Incluso las dudas familiares la motivaron a demostrar que podía sostener un imperio económico con la misma seriedad que cualquier empresario tradicional. Hoy, en 2025, Sofía Vergara es reconocida no solo por el brillo de sus apariciones en alfombras rojas, sino por el peso real de su nombre en el mundo de los negocios. Su imagen pública es el resultado de años de estrategia, resistencia y reinvención. No es la cantante que muchos esperaban, ni la modelo pasajera que algunos pronosticaron. Es, más bien, una empresaria y figura televisiva que entendió como pocas la dinámica entre fama, dinero e influencia. Y aún así, la pregunta sigue flotando. ¿Hasta qué punto Sofía Vergara es dueña de su imagen? ¿Y hasta qué punto su imagen es dueña de ella? ¿Es la empresaria quien define a la celebridad? ¿O la celebridad quien sostiene a la empresaria? Ese dilema, como toda su historia, mantiene intacta la fascinación que genera en millones de personas alrededor del mundo. En 2025, hablar de Sofía Vergara es hablar de un estilo de vida que parece sacado de una película. Cada detalle de su día a día refleja un nivel de lujo que pocos alcanzan y que muchos apenas logran imaginar. Su residencia principal en Beverly Hills es una de las joyas inmobiliarias más comentadas de Hollywood. Una mansión de estilo mediterráneo, valorada en más de $26 millones, con techos altísimos, pisos de mármol italiano y un jardín que parece un resort privado. Allí, entre fuentes de agua, esculturas modernas y una piscina infinita, Sofía recibe a amigos, empresarios y figuras del entretenimiento en reuniones que combinan sofisticación y discreción. La casa no es solo una vivienda, sino un santuario de lujo. Cada rincón tiene su propio relato. El vestidor de más de 200 metros cuadrados, que parece una boutique de Rodeo Drive. La cava de vinos donde reposan botellas imposibles de conseguir en el mercado. Y el cine privado con butacas de cuero importadas. Incluso se rumora que mandó construir una sala secreta para guardar piezas de alta joyería, como collares Cartier y anillos de diamantes, que no solo representan belleza, sino inversiones millonarias. El garaje
es otra de sus vitrinas de opulencia. Allí descansan máquinas que cualquier coleccionista envidiaría. Un Ferrari Roma rojo brillante, un Bentley Continental GT en color marfil, un Maserati Levante blindado y un Porsche 911 Carrera diseñado especialmente para ella. A esta colección se suma un Range Rover Vogue que utiliza para desplazamientos más discretos, aunque discreto, en el caso de Sofía, es un término relativo. Cada auto cuenta con personalización en los interiores, desde piel italiana hasta sistemas de sonido diseñados para convertir cada viaje en una experiencia sensorial. El guardarropa de Sofía es una historia aparte. Su afición por la moda se traduce en estantes interminables de vestidos de alta costura firmados por Valentino, Versace y Dior, acompañados de decenas de pares de zapatos Christian Louboutin y Jimmy Choo. Las carteras Hermès, incluyendo varios modelos Birkin en colores exclusivos, forman parte de una colección que, según expertos, podría superar el $1.000.000 en valor total. No se trata solo de caprichos. Sofía entiende estas piezas como parte de su marca personal y también como activos de lujo que incrementan su prestigio. Pero donde hay brillo, también hay sombras. Desde hace años circulan rumores sobre el verdadero origen de parte de su fortuna. Algunos críticos sugieren que sus ingresos como actriz, incluso con los salarios millonarios de Modern Family, no serían suficientes para sostener un estilo de vida tan elevado. Estas voces apuntan a inversiones inmobiliarias en Miami y Nueva York, que supuestamente se habrían realizado con el respaldo de socios poco conocidos, generando suspicacias sobre sus verdaderos vínculos empresariales. Sofía, fiel a su estilo, nunca entra en polémicas directas. Se limita a mostrar resultados y a dejar que su imagen pública hable por sí sola. Dentro de la propia familia Vergara, también ha habido tensiones. Tras el asesinato de su hermano Rafael, surgieron disputas sobre propiedades y negocios familiares en Barranquilla. Algunos allegados han insinuado que la distancia física y el éxito en Estados Unidos alejaron a Sofía de los asuntos domésticos, provocando resentimientos entre parientes que se sintieron desplazados de la administración del patrimonio familiar. Aunque nada de esto ha sido confirmado oficialmente, la prensa de espectáculos en Colombia y Estados Unidos ha alimentado durante años la narrativa de conflictos internos y rivalidades en torno al dinero. A ello se suma el escrutinio constante sobre sus matrimonios y divorcios. En particular, su separación del empresario Nick Loeb estuvo rodeada de batallas legales relacionadas con embriones congelados y disputas financieras. El caso, ampliamente cubierto por los medios, mostró a una Sofía que no solo defendía su intimidad, sino también su control sobre el futuro de su vida personal y económica. Esa firmeza dejó claro que, más allá de rumores y polémicas, ella siempre busca estar al mando de su destino. Los rumores más recientes giran en torno a supuestas adquisiciones secretas. Una villa en Italia, propiedades en Cartagena de Indias y hasta un yate de lujo en Miami, que, dicen, Sofía utiliza para escapadas privadas. Ninguno de estos rumores ha sido confirmado, pero forman parte del aura de misterio que rodea su fortuna. Lo cierto es que su nombre aparece con frecuencia en listas de celebridades más ricas del mundo, consolidando su posición como una de las latinas con mayor poder económico en el planeta. En medio de todo, surge la pregunta inevitable: ¿es el lujo un reflejo del éxito o una forma de blindarse contra las heridas del pasado? ¿Es su patrimonio un trofeo personal o el escenario de batallas familiares y empresariales que permanecen ocultas al ojo público? Lo único indudable es que la vida de Sofía Vergara, entre mansiones, autos de lujo y joyas exclusivas, sigue siendo un enigma fascinante, donde la opulencia convive con los rumores, y donde cada diamante parece esconder una historia que aún no se cuenta del todo. Aunque la vida de Sofía Vergara brille hacia afuera con mansiones,
alfombras rojas y contratos millonarios. En el plano familiar, las cosas nunca han sido tan perfectas como aparentan. Detrás de las sonrisas para las cámaras y las publicaciones en redes sociales, se esconden tensiones que han acompañado a la actriz durante años, especialmente en torno a los lazos con algunos de sus parientes en Colombia y a las disputas que surgieron en la medida en que su fama y su fortuna crecieron. Uno de los episodios más comentados ha sido el distanciamiento con ciertos sobrinos, hijos de sus hermanos, quienes en más de una ocasión han expresado sentirse desplazados o ignorados por la estrella. Algunos han llegado a acusarla de haberse olvidado de la familia, una vez que se estableció definitivamente en Estados Unidos, priorizando su carrera y su círculo hollywoodense sobre los vínculos de sangre. Estas declaraciones, recogidas por medios de espectáculos en Barranquilla, generaron polémica y dividieron opiniones. Para algunos, se trataba de reclamos legítimos. Para otros, era simplemente una muestra de resentimiento hacia quien logró un éxito internacional imposible de replicar. Del otro lado, Sofía ha respondido con la misma discreción calculada que la caracteriza. Nunca ha entrado en confrontaciones públicas directas, pero allegados suyos aseguran que se sintió herida por esas palabras, pues considera que ha apoyado económicamente a varios miembros de su familia en momentos de necesidad. Según versiones cercanas, ella siente que el dinero, lejos de unir, ha generado expectativas imposibles de satisfacer. Cuando ayudas una vez, creen que es tu obligación ayudar siempre, habría confesado en confianza a un amigo. Las tensiones también se extendieron a los bienes heredados en Colombia. Tras la trágica muerte de su hermano Rafael, la administración de algunas propiedades familiares quedó en disputa. Mientras algunos parientes exigían participación activa de Sofía, ella, radicada en Estados Unidos y absorbida por su carrera, prefirió delegar decisiones. Esto abrió un espacio de conflictos, acusaciones de abandono por un lado y de oportunismo por el otro. La prensa local recogió testimonios de primos y tíos que hablaban de reuniones familiares cargadas de silencios incómodos, reproches velados y distancias que parecían irreparables. Uno de los momentos más tensos llegó cuando algunos miembros de la familia insinuaron públicamente que la fortuna de Sofía no solo era fruto de su trabajo en televisión y publicidad, sino que también provenía de negocios familiares manejados con poca transparencia. Aunque nunca se presentaron pruebas concretas, esas insinuaciones calaron en ciertos sectores de la opinión pública, generando titulares que hablaban de oscuras disputas en la familia Vergara. Sofía, fiel a su estilo, jamás confirmó ni desmintió, pero la herida interna se profundizó. Sentía que quienes debían respaldarla eran justamente quienes alimentaban dudas sobre su integridad. El hijo de Sofía, Manolo González Vergara, también se ha visto envuelto indirectamente en estas tensiones. Aunque siempre ha mostrado una relación muy cercana y afectuosa con su madre, en algunos círculos familiares se le ha señalado como el heredero privilegiado, lo que ha exacerbado los celos entre sobrinos y primos. Manolo, por su parte, ha defendido públicamente a Sofía, destacando su esfuerzo y su rol como madre soltera en los años más difíciles. Sin embargo, esas defensas no han hecho más que profundizar el contraste entre la rama directa de Sofía y el resto de la familia extendida. Las emociones alrededor de estos conflictos son intensas. Por un lado, hay parientes que se sienten traicionados y marginados. Por el otro, Sofía carga con una mezcla de tristeza y frustración. Ella, que siempre ha querido proyectar una imagen de mujer fuerte e independiente, sabe que los conflictos familiares son el punto más débil de su historia. El dolor de ver a los suyos enfrentados a su éxito ha sido, según cercanos, más difícil de llevar que cualquier crítica de Hollywood. El impacto en su imagen pública no se ha hecho esperar. Aunque en Estados Unidos
sigue siendo vista como una celebridad carismática y poderosa, en Colombia la percepción es más ambigua. Hay quienes la veneran como un orgullo nacional, la barranquillera que conquistó el mundo, pero también hay quienes la miran con recelo, como si el lujo y la distancia hubieran borrado parte de su identidad caribeña. Esa dualidad la persigue en cada visita a su tierra natal, donde los abrazos de algunos se mezclan con los susurros de reproche de otros. Así, en medio de autos de lujo, vestidos de diseñador y joyas millonarias, Sofía Vergara enfrenta el peso silencioso de los conflictos familiares. No son batallas visibles en las pantallas, pero sí cicatrices que acompañan su cotidianidad. Y la pregunta permanece: ¿será capaz de reconciliar esos mundos, el del lujo y el de la sangre, o los conflictos seguirán siendo la sombra que empañe el brillo de su imperio? En sus escasos momentos de tranquilidad, Sofía Vergara parece tener que enfrentarse a sí misma, con los ecos del pasado y las secuelas del presente. Su vida, en cierto sentido, es un testimonio viviente de su determinación, su osadía para pensar y actuar, y su capacidad para escapar de la sombra de su familia y crear su propia identidad. De una niña que no eligió el camino de la música como sus parientes, Sofía se fue consolidando gradualmente en el mundo de la televisión y los negocios, dos campos que pocos esperaban que dominara. El éxito trae consigo un halo, reconocimiento y una enorme fortuna que nadie puede apartar de su vista. Pero, al mismo tiempo, esa vida también está llena de oscuridad. Interminables controversias, críticas en torno a su lujoso estilo de vida e innumerables rumores sobre el origen de su riqueza. Todo esto es como una corriente subterránea que constantemente azota la vida de Sofía. La familia, en lugar de ser un refugio tranquilo, se ha convertido en un campo de batalla de celos, desacuerdos y conflictos. El intercambio de palabras, las acusaciones y el frío silencio de ambas partes solo acentúan la distancia, y Sofía se convierte en el personaje central de un drama interminable, donde el ojo público vigila cada paso. Quizás lo que más intriga a la gente no es solo la verdadera fortuna de Sofía Vergara. ¿Es fruto de su trabajo duro o esconde otras historias? Sino también el verdadero valor que aporta a sí misma y al mundo. En medio del halo y el escándalo, entre la admiración y el desprecio, Sofía continúa su propio viaje. Un viaje para superar los prejuicios, desafiar la controversia y vivir como cree que es correcto. Y entonces, la pregunta persiste, como un misterio sin resolver. ¿Quién es realmente Sofía Vergara, en el complejo rompecabezas de una vida lujosa, conflictos familiares y aspiraciones personales? ¿Qué camino tomará esta mujer a continuación? ¿Comprenderá el mundo alguna vez la verdad tras esa mirada radiante, pero llena de confidencias? ¿Te gustaría que reescribiera la historia completa de Sofía Vergara en una pieza coherente de 1000 palabras, de principio a fin, que pudiera usarse como ensayo o como guión de un video de YouTube?